¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionar que en el video anterior dimos 5 jugadas, pero de las 5 jugadas fueron anulados 3 partidos, no fueron pospuestos. Así que quedando libres de esas 2 jugadas, acertamos las 2, es decir, tuvimos un 100% de efectividad. Nos mantenemos en el promedio, espero te haya servido. Y no te olvides, si es que eres nuevo al canal, de suscribirte, darle al clic rojo suscribirte, activando la campana, dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Bien, apostadores, vamos a iniciar con los pronósticos del fútbol femenino del martes 28 de junio. Empecemos con la Copa del Mundo, ¿no? La clasificación al Mundial de Fútbol Femenino. El encuentro entre Ucrania versus Hungría. Veamos, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas veamos de los últimos 5 encuentros. Ucrania tiene una derrota, 2 derrotas, 3 victorias, ¿no? Es decir que de 5 o 3 tiene un buen promedio, digamos que está bien, mientras que Hungría de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias. No le viene bien Hungría no está bien. Y en enfrentamientos vemos una victoria para Hungría, una victoria para Ucrania, segunda victoria para Ucrania, segunda victoria para Hungría y tercera victoria para Ucrania. Es decir que Ucrania es el favorito. Veamos cómo le va de local a Ucrania. Ucrania de local de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 2 derrotas, 3 victorias, es decir que se hace fuerte local. Y Hungría como visitante tiene 3 derrotas, solo 2 victorias, es decir que Hungría no juega muy bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo, en la clasificación. Hungría está tercero con 9 puntos y Ucrania está cuarto con 4 puntos. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles. Más 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro, el encuentro de Países Bajos versus Bielorrusia. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Países Bajos de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir, está bien sobre el promedio, y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que Bielorrusia de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Digamos que es un término medio, ni bien ni mal. Y en enfrentamientos pues tiene una victoria para Países Bajos, segunda victoria para Países Bajos, tercera victoria para Países Bajos y un empate, es decir que Países Bajos es el favorito. Vamos a cómo le va a Países Bajos de local. Países Bajos de local tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota. Es decir que juega bien de local, se podría decir. Y a Bielorrusia como visitante de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 2 victorias, 2 derrotas. Digamos que un término medio, pero vemos que como mínimo hace un gol. Cómo se va la tabla de clasificación. Y en su clasificación Países Bajos está segundo con 14 puntos y Bielorrusia está tercero con 7 puntos. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir, local y más 1.5 goles, es decir que gana el local y como mínimo hace 2 goles. Esa es la apuesta doble local y más 1.5 goles. Ahora nos vamos a los partidos amistosos en fútbol femenino. El encuentro entre Turquía versus Azerbaiyán. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas de Turquía de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, solo 2 derrotas, se puede decir que juega bien, 3 de 5 es un buen promedio. Mientras que Azerbaiyán de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, solo 2 victorias. Viene bien Azerbaiyán, y el único enfrentamiento que tuvieron pues lo ganó Turquía, es decir que ligeramente Turquía es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Turquía. A Turquía de los últimos 5 encuentros del local tiene 3 victorias, solo una derrota y un empate, pero vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que Azerbaiyán como visitante de los últimos 5 encuentros tiene 5 derrotas de 5, es decir que Azerbaiyán juega pésimo como visitante. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana Turquía. Pasemos al siguiente amistoso, nos vamos al siguiente amistoso entre Suecia versus Brasil. Las estadísticas, y en las estadísticas a Suecia de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 4 victorias, es decir que Suecia viene bien y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que Brasil de los últimos 5 encuentros tiene una derrota,
2 derrotas, solo una victoria, 2 empates, es decir que Brasil no viene bien. Y en enfrentamientos vemos una victoria para Suecia, una victoria para Brasil, segunda victoria para Brasil, un empate y segunda victoria para Suecia. Es decir que no hay un favorito, están parejos. Vamos a ver cómo le va Suecia de local. Suecia de local tiene un empate, 4 victorias, es decir que se viene bien, se hace fuerte de local y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que Brasil como visitante de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 derrotas, 2 empates, es decir que no conoce la victoria. Brasil no juega bien como visitante, pero vemos que también como mínimo hace un gol. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Hacemos ahora el siguiente encuentro, el siguiente amistoso. El partido entre México versus Perú. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a México de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, es decir, se hace muy fuerte. Y vemos que como mínimo hace 5 goles, tiene un buen promedio de goles México. Mientras que Perú de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que no conoce la victoria. Perú juega pésimo, no se juega nada bien. Disculpen. Y el único enfrentamiento que han tenido pues lo ganó México, bueno, así que México es el favorito. Como la México local tiene 4 victorias, solo un empate, es decir que se hace fuerte México. Mientras que Perú como visitante de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana México. Siguiente amistoso, el encuentro entre Portugal versus Australia. Vamos a las estadísticas, y a Portugal de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que viene bien Portugal, ¿no? 3 victorias seguidas, buen promedio 3 de 5. Mientras que Australia de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, también tiene 3 victorias, es un buen promedio, ambos vienen bien. Y en enfrentamientos pues tiene una victoria Portugal y un empate, es decir que Portugal es ligeramente el favorito. Veamos cómo le va a Portugal de local. Portugal de local tiene 3 victorias, 2 derrotas, se hace fuerte, un buen promedio. Mientras que Australia como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir, un término medio se podría decir, bien y mal. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana Portugal. Nos vamos al siguiente amistoso, el encuentro entre Chile versus Venezuela. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Chile de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias, ¿no? Tiene un buen promedio, ¿no? 3 de 5 es un buen promedio, aunque ha perdido sus últimos partidos. Mientras que Venezuela de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 empates, es decir, no conoce la derrota. Venezuela está mejor que Chile, se puede decir, porque aún no ha perdido. Y en los enfrentamientos que han tenido pues una victoria para Venezuela, una victoria para Chile, es decir que están parejos, no hay un favorito. Como va Chile local tiene una derrota, 3 victorias, un empate, es decir que Chile se hace fuerte de local. Mientras que Venezuela como visitante tiene una victoria, una derrota y 3 empates, es decir que un término medio se podría decir, ni bien ni mal. El pronóstico para este encuentro es: primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que el primer tiempo habrá menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Hacemos al siguiente amistoso, el encuentro entre Estados Unidos versus Colombia. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Estados Unidos de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, un buen puntaje perfecto. Y vemos que como mínimo hace 3 goles Estados Unidos, buen promedio de goles. Y a Colombia de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 4 empates, es decir que Colombia no viene bien, no viene nada bien Colombia, no conoce la victoria aún. Y en enfrentamiento es una victoria para Estados Unidos, segunda victoria para Estados Unidos, tercera victoria para Estados Unidos, un empate y cuarta victoria para Estados Unidos. Es decir que Estados Unidos es el favorito. Veamos cómo le va de local a Estados Unidos. De local a Estados Unidos tiene 5 victorias de 5, se hace muy fuerte local, como mínimo hace 3 goles, mientras que Colombia como visitante tiene 2 derrotas, 3 derrotas, solo 2 victorias, y Colombia no juega muy bien como visitante.
El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. En apostadores, una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y no te olvides que es nuevo el canal, de suscribirte, darle el botón rojo de suscribirse, activando la campana y dándole un me gusta. En apostadores nos vemos, cuídense.